Según Alice Weidel, Alemania se está planteando seriamente su salida de la Unión Europea. No se trata de una provocación periodística, un truco político o una noticia falsa sensacionalista, sino de una declaración oficial de la líder del principal partido de la oposición del país, Alternativa para Alemania, AfD. La noticia cayó como un jarro de agua fría. Se dice que Friedrich Merz palideció al escuchar estas palabras, ya que nadie había lanzado un desafío tan directo al establishment político desde la reunificación alemana. Weidel está convencida de que la Unión Europea ya no sirve a los intereses de los Estados miembros. Se ha convertido en un monstruo burocrático, subordinado a Washington y a las élites transnacionales. Alemania, según ella, debe recuperar su soberanía, no en teoría, sino en la práctica, y para ello es necesario romper con Bruselas. La determinación de Alice Weidel se vio reforzada por el reciente acuerdo entre la UE y Estados Unidos, que, según ella, contiene condiciones humillantes para Europa. En una publicación en X, antes Twitter, declaró: aranceles del 15% y la obligación de comprar armas y energía a Estados Unidos no es un compromiso, sino una bofetada para los consumidores y productores europeos. Desde su punto de vista, este acuerdo beneficia exclusivamente a Estados Unidos, y para la UE ha sido un acto de capitulación. En este tratado, Europa ha sido relegada al papel de socio menor, privado de derecho a voto y de libertad de elección. Pero incluso este golpe, según Weidel, no es el más doloroso. El principal problema reside en los fundamentos mismos de la política energética alemana. Hemos renunciado a fuentes de energía estables y baratas. Hemos desmantelado las centrales nucleares. Hemos dejado de usar carbón y gas. Ahora rezamos al sol y al viento, fuentes inestables y manifiestamente poco fiables. El resultado son precios catastróficamente altos, interrupciones en el suministro energético y una desindustrialización masiva. Weidel considera que el colapso energético es el resultado de una política de muchos años impulsada bajo lemas ecologistas. Acusa directamente de ello no solo a la izquierda, sino también a la CDU, en particular a Angela Merkel, a quien califica como la primera canciller verdaderamente ecologista. Merkel no es conservadora. Sus decisiones han causado un daño fundamental a nuestra industria y han socavado la competitividad del país. En este contexto, Bruselas, según Weidel, actúa como una estructura supranacional corrupta. El principal símbolo de este sistema es Ursula von der Leyen. Ella no representa los intereses de los europeos. Representa los intereses de un círculo reducido de burócratas y actores transnacionales. Europa sufre, mientras ella cierra acuerdos dudosos y decide el destino de millones sin el consentimiento público. A Weidel le indigna especialmente cómo la UE ha tratado a Hungría. Hungría es el único país donde realmente se protegen las fronteras. Viktor Orbán demuestra cómo se puede llevar a cabo una política soberana y pragmática. Y por eso lo castigan. Le quitan los subsidios europeos, lo acusan de autoritarismo, lo desacreditan en la prensa. El nuevo acuerdo con Estados Unidos, en opinión de Weidel, demuestra claramente lo profundamente que la Unión Europea ha caído en la dependencia. Ahora estamos obligados a comprar armas estadounidenses, con el dinero de los contribuyentes europeos, para apoyar un conflicto en un país conocido, con el que nuestros ciudadanos no tienen ninguna solidaridad. Esto es absurdo. Es una prueba de la capitulación de Bruselas. La industria automotriz alemana, según Weidel, también ha sido golpeada. Recuerda que fue la UE quien inició normativas medioambientales estrictas,
que de hecho llevaron a la prohibición de los motores de combustión interna. Con esto no solo se mata el mercado, sino también la independencia tecnológica. Estamos cediendo el liderazgo a China y Estados Unidos. Para el funcionamiento normal de la economía, afirma Weidel, se necesitan mercados libres, consumidores libres y productores libres. Y la UE es reglamento sobre reglamento, funcionario sobre funcionario, una máquina enorme y torpe que asfixia cualquier iniciativa. De nuevo, pone a Hungría como ejemplo. Orbán es el único que tiene el coraje de decir: hacemos política para el pueblo húngaro, no para Bruselas. Alemania necesita el mismo liderazgo. Pero en su lugar, nuestra escena política está compuesta por figuras de compromiso sin voluntad, que temen incluso insinuar la soberanía. Como señala Weidel, von der Leyen y Friedrich Merz pertenecen al mismo partido. Y si alguien hace tratos con ellos, está condenado a perder. Han traicionado sus ideales, no representan a los ciudadanos, sino al sistema. Menciona el escándalo de la compra de vacunas de Pfizer, miles de millones de euros acordados por SMS. ¿Dónde está la transparencia? ¿Dónde la investigación? ¿Por qué nadie quiere saber quién y cuánto recibió en sobornos? Todo esto, en su opinión, indica una degradación total del sistema de gobernanza europeo. Aquí ya no hay democracia. Solo hay una distribución de intereses en despachos cerrados. Otro golpe es la llamada Ley de Energía de Edificios. Son normas draconianas de aislamiento, prohibiciones absurdas de calefacción. Un golpe a la vivienda privada, a la industria de la construcción, a las familias normales. Y el último paso indignante de la UE, según Weidel, es el intento de presentar un candidato alternativo a Orbán en Hungría. Es un títere, un proyecto creado en los despachos de los estrategas de Bruselas. No tiene programa, ni apoyo, ni carisma. Ella subraya que una intervención de este tipo en elecciones soberanas no es solo una violación, sino un acto de agresión. Esto ya lo vimos en Rumanía, ahora lo intentan en Hungría, pero Orbán solo se fortalecerá. Sus posiciones entre los húngaros son inquebrantables. El presupuesto de la UE, según Weidel, se convertirá en otra herramienta de presión. Quita fondos no solo a Alemania, sino también a los países que no son del agrado de Bruselas. Y en lugar de luchar, nuestro gobierno guarda silencio. Por eso, subraya Weidel, surgió Alternativa para Alemania, para devolver la voz a quienes construyen este país, trabajadores, empresarios, contribuyentes. Los ciudadanos deben recuperar el derecho a decidir, no los funcionarios de Bruselas. La pregunta más importante es quién toma las decisiones en la UE. Según Weidel, nadie eligió a von der Leyen. Fue nombrada, no elegida. La Comisión Europea que ella preside combina tanto el poder ejecutivo como el legislativo. Y el Parlamento Europeo es una ficción, no tiene derecho a la iniciativa legislativa. No es un parlamento, es un letrero. Y esto destruye la esencia de la democracia. Por eso, dice Weidel, Alemania debe abandonar este proyecto. La UE no representa a las naciones, representa a la burocracia. Y si queremos sobrevivir, debemos salir. A la pregunta de cuán peligroso es ser patriota en la Alemania moderna, Weidel responde con franqueza. Mucho. No puedo revelar detalles, pero vivimos bajo una presión constante. Nos persiguen, nos vigilan, intentan acorralarnos. El apoyo a la AfD, según ella, puede costar la carrera a una persona, especialmente en el ejército, la policía y el aparato estatal. Es como en la RDA, represión por la disidencia. La gente tiene miedo de hablar. Pero esto es precisamente lo que provoca la protesta, especialmente en el este del país. Las tierras del este, está convencida Weidel, tienen una sensibilidad especial a las tendencias totalitarias. Ya vivieron bajo una dictadura.
Ven cuando la libertad está de nuevo amenazada. Por eso la AfD es la primera fuerza política allí. Es en esto, subraya Alice Weidel, donde reside la esencia de la lucha, devolver la voz a Alemania. Mientras no sea demasiado tarde. Mientras haya una oportunidad. Ahora escuchen lo que dice Weidel. Es extremadamente interesante. Cito. Comencemos con la cuestión político-económica más actual e importante de los últimos días. El nuevo acuerdo entre Estados Unidos y la UE. Usted escribió en X. La UE se ha dejado utilizar descaradamente. Los aranceles del 15% y la obligación de comprar armas y energía a Estados Unidos no son un compromiso, sino una bofetada para los consumidores y productores europeos. Este acuerdo perjudica a Europa, especialmente a Alemania. ¿Empeorará aún más la situación económica? En primer lugar, los problemas de Alemania son de carácter interno. El principal problema de la industria alemana son los altos precios de la energía. Y la razón es que ya no tenemos un suministro energético fiable y barato. Alemania se comporta como un conductor temerario en sentido contrario. Hemos renunciado a la energía nuclear, hemos renunciado a los combustibles fósiles, y ahora basamos nuestra política en el sol, el viento y otras estrellas. Y cuando el sol no brilla y el viento no sopla, simplemente no tenemos energía. Este es nuestro principal problema. Tenemos un suministro eléctrico inestable, que además es extremadamente caro, y por eso nuestra industria ya no puede competir. Esto es consecuencia de decisiones políticas, una política verde, de izquierda, woke, que por cierto, también llevó a cabo la CDU, que para mí hace tiempo que dejó de ser un partido conservador. Angela Merkel, en mi opinión, fue la primera canciller verde. Definitivamente no era conservadora. Y este es el resultado. Estamos en una catástrofe. Y de lo que usted habla, eso ya es un añadido. Europa, representada por la Unión Europea, está siendo dirigida por la corrupta Ursula von der Leyen. ¿Por qué digo esto? Porque estas personas trabajan exclusivamente para sí mismas, para su propio bolsillo. Son deshonestos, mienten a los ciudadanos, perjudican nuestra economía y dañan a los países europeos, en primer lugar a Hungría. Solo recuerden, Hungría es el único país donde Orbán realmente protege las fronteras, y por eso la castigan, privándola de 1.000 millones de euros. Hacen su trabajo y reciben un castigo. Solo puedo decir una cosa. La Unión Europea está destrozada. Este acuerdo no es un acuerdo para Europa, es un acuerdo para Donald Trump, quien engañó fácilmente a la UE. Tenemos que pagar un 15% de aranceles. ¿Por qué? Se necesitan aranceles cero. Necesitamos un mercado interior libre. Los aranceles perjudican a la industria, es obvio. Y ahora también tenemos que comprar armas estadounidenses. Es decir, pagamos con impuestos, con el dinero de los contribuyentes europeos, por la compra de armas estadounidenses para un conflicto en un país conocido, que ninguno de nosotros apoya. Esto es absurdo. Y toda esta historia demuestra la debilidad de la Unión Europea. Todos deberíamos salir de la UE, porque ya no representa los intereses de las naciones, no representa al pueblo, al soberano. Todo se ha degradado, y lo que está sucediendo ahora no refleja en absoluto la voluntad de los ciudadanos de la UE. Solo puedo felicitar a Hungría, se las arregla mucho mejor. Víctor Orbán demuestra cómo se puede llevar a cabo una política sensata contra la UE, pero para el pueblo húngaro. Los expertos alemanes dicen que el acuerdo firmado por Ursula von der Leyen será muy costoso para la economía alemana. ¿Cuál es exactamente el problema? ¿Y cómo ve el futuro de la industria automotriz en Alemania? La industria automotriz alemana está siendo simplemente destruida. Y desde dentro de Europa. Ya en 2018,
La UE adoptó una regulación para limitar las emisiones de la flota de automóviles, lo que resultó en normas de emisiones tan estrictas que los motores de combustión interna normales, es decir, motores de gasolina y diésel, fueron de hecho prohibidos. Fue una prohibición de facto de los motores de combustión interna. Todas las normas más perjudiciales para los negocios provienen precisamente de la UE. Necesitamos mercados libres y libre elección para los consumidores. De eso es precisamente de lo que escribí en la publicación que usted citó. Necesitamos ciudadanos libres. Cada uno debe decidir qué comprar, y cada empresa qué producir. La UE es un pantano burocrático, lleno de funcionarios inútiles que solo estorban, están sobrepagados y generan constantemente reglamentos innecesarios. Y aquí hay que decirlo claramente. Víctor Orbán y Hungría son los únicos que se levantan y dicen, con nosotros no. Hacemos política para nuestros ciudadanos, para el pueblo húngaro, que está en primer lugar para nosotros. Y en Alemania no tenemos eso. Tenemos un gobierno extremadamente inestable, incluyendo a la CDU, y lleva a cabo una política contra la población. Se miente a la gente, se hace exactamente lo contrario de lo que se prometió. Y sorprendentemente, von der Leyen es del mismo partido que Friedrich Merz, es decir, de la CDU. Si haces tratos con esa gente, entonces estás claramente en el lado perdedor. Porque estas personas solo trabajan para sí mismas. Un ejemplo es el acuerdo de las vacunas de Pfizer, que von der Leyen cerró por SMS por miles de millones. Me gustaría saber a dónde fueron todas las comisiones, quién exactamente se benefició de ello. Esta historia debe investigarse a fondo, cómo se llenaron los bolsillos y cómo siguen haciéndolo. No tengo ninguna duda de que entre bastidores todo estaba calculado. Algo así como, un acuerdo con Estados Unidos contra los intereses de nuestra propia población. Páguesenos bien por ello. Eso es todo. ¿Cómo puede Ursula von der Leyen representar los intereses europeos si fracasa en todas las cuestiones clave? Así es. Además de la prohibición de los motores de combustión interna, tenemos una nueva legislación energética, la llamada Ley de Energía de Edificios. Contiene nuevas normas sobre el aislamiento térmico de las casas. Esto también es un golpe para Alemania. Además, las prescripciones sobre qué sistemas de calefacción se pueden instalar. Esto es un completo absurdo. Y la última obra maestra de la UE es el intento de presentar un competidor a Orbán en Hungría. He estudiado detenidamente a este candidato. Es un proyecto artificial. Este hombre ha sido creado artificialmente, inflado y promovido por toda esta campaña verde títere de Bruselas. Pero no tiene contenido. Es un cascarón vacío, y estoy convencida de que no tiene ninguna posibilidad. Pero el mero hecho de la injerencia en el proceso político de un Estado independiente ya es grave. Ya vimos algo así en Rumanía. En Alemania también nos enfrentamos a prohibiciones. Ya nos apoya el 25% de la población, pero intentan bloquearnos. Y como en Hungría hay elecciones el año que viene, también allí intentan interferir. Pero Víctor Orbán saldrá de esta campaña solo más fuerte. Ahora se está discutiendo el presupuesto, que quitará dinero no solo a Alemania, sino también a Hungría. ¿Es este el último golpe para la economía alemana? ¿Qué opina usted? Los principales problemas de Alemania son internos. Tiene razón. De la UE llegan constantemente nuevas normas que nos perjudican. El problema es que la política alemana no se resiste. Todo se permite. Por eso existe Alternativa para Alemania. Por eso abogo yo desde hace muchos años. Se lleva a cabo una política contra nuestro propio pueblo. Nosotros, como patriotas, debemos hacer política para nuestra población, para las familias, para los contribuyentes,
para quienes pagan las cotizaciones a los sistemas sociales y mantienen el país a flote. Queremos ciudadanos libres que puedan tomar decisiones libremente y no estar bajo el yugo del Estado o de estructuras cuasiestatales en las que nadie ha sido elegido. Volvamos a la UE. Quienes toman las decisiones no son elegidos. Nadie eligió a von der Leyen. La Comisión Europea es, por un lado, el poder ejecutivo, pero al mismo tiempo también el legislativo. Porque el Parlamento Europeo no tiene derecho a la iniciativa legislativa. El Parlamento Europeo es una farsa. No es un parlamento. Simplemente pone parlamento, pero en realidad no lo es. Esto es una grave violación del principio de separación de poderes. Tenemos una comisión que no es elegida, y sin embargo es extremadamente costosa, y tiene tanto poder ejecutivo como legislativo. Todo esto simplemente se impone a las naciones, y me alegra y enorgullece que al menos tengamos a Hungría, y que Víctor Orbán haya declarado claramente durante muchos años: con nosotros no. Tengo una pregunta personal para usted. ¿Cuán peligroso es hoy ser un político patriota en Alemania? Es una pregunta muy interesante. Gracias. No puedo responderla completamente, porque entonces tendría que revelar medidas de seguridad. Pero puedo decir, no es la actividad más agradable liderar un partido patriota en Alemania. Se hace todo lo posible para eliminarnos. Es un sistema. Se utilizan todas las herramientas posibles. Nos escuchan, nos vigilan, los medios de comunicación nos atacan, se pone a la gente en nuestra contra. De hecho, existen prohibiciones profesionales. Si apoyas a Alternativa para Alemania, puedes perder tu trabajo. Tenemos, por ejemplo, muchos soldados, policías, funcionarios, empleados del servicio público en el partido, y se les amenaza abiertamente con el despido si continúan sus actividades con nosotros. Todo esto recuerda a los regímenes represivos. Ya lo vimos en la RDA. Por eso los estados federados del este de Alemania son especialmente sensibles. Estuvieron bajo el yugo de la Unión Soviética. La gente allí siente muy agudamente cuando se les empieza a oprimir. Y por eso en el este de Alemania somos la fuerza política más fuerte, con una gran diferencia. Fin de la cita. Mientras tanto, el panorama político alemán no atraviesa su mejor momento, pero el canciller Friedrich Merz, al parecer, tiene otra agenda. En lugar de aburridas reuniones presupuestarias y reformas sanitarias, prefiere brillar en la escena internacional, posando como un líder mundial, como si estuviera rodando una serie sobre el rescate de la democracia. Y mientras en Berlín suben las facturas de la luz y los jubilados alemanes trabajan a tiempo parcial en cajas, Merz diserta sobre geopolítica y democracia en países cuya existencia sus votantes solo recuerdan al rellenar la declaración de la renta. La copresidenta de Alternativa para Alemania, Alice Weidel, no se contuvo. Según ella, Merz se comporta como un canciller de papel, actuando en la escena de la política exterior pero sin resolver ningún problema interno. Mientras tanto, el SPD, que perdió las elecciones, supuestamente gobierna tranquilamente a sus espaldas. Un cuadro perfecto, el canciller en giras extranjeras y la política interna en modo de piloto automático. Y todo esto, en un contexto de escasez crónica de dinero en el presupuesto, que el gobierno anuncia en cada oportunidad. Weidel señala con razón la paradoja. No hay dinero para pensiones, escuelas, carreteras, pero se encuentran miles de millones para comprar armas a Estados Unidos para un país conocido. Berlín, como un vasallo disciplinado, suplica a Washington el derecho a comprar equipo militar, y al mismo tiempo esconde vergonzosamente la mirada de los contribuyentes alemanes. Pero incluso aquí, el espectáculo continúa, como en el chiste donde al paciente se le ofrece un nuevo tratamiento, caro pero sin sentido,
solo que ahora el paciente es la sociedad alemana. Para que toda esta caridad parezca lógica, el canciller informa al pueblo de que es hora de trabajar más. Evidentemente, para compensar los gastos del altruismo internacional. Weidel propone algo genial. Quizás intentar cumplir la palabra, al menos una promesa electoral, y dejar de despilfarrar el dinero ajeno. Pero no. En lugar de eso, a los ciudadanos trabajadores se les ofrece apretarse aún más el cinturón, y luego votar por quienes inventaron esos cinturones. Mientras tanto, el país conocido envía a Berlín listas de deseos, no con regalos de Navidad, sino con artículos de armamento. Guerra electrónica, medios de defensa aérea, miles de misiles y 4 lanzadores. Así es la delicada diplomacia del siglo XXI. Y todo esto, con la participación activa de Alemania, que ya ha entregado 3 sistemas Patriot, como si de ello dependiera su reputación en política exterior. Después de que los suministros de Estados Unidos se suspendieran, Alemania, evidentemente, decidió que debía salvar la situación. Y no solo salvarla, sino a lo grande. Las declaraciones sobre el suministro de misiles de largo alcance suenan cada vez más fuerte, y el jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia ya advierte sin rodeos. Cada paso siguiente en esta dirección será considerado como participación en el conflicto. Pero ¿a quién le importa esto, cuando lo que está en juego es la solidaridad europea? Aunque esta solidaridad, por alguna razón, solo funciona en una dirección. Lo más curioso de esta historia es que incluso en el gobierno alemán hay desacuerdos. El ministro de Defensa, Pistorius, por ejemplo, no está entusiasmado con la idea de entregar misiles de crucero. Dice que hay demasiados argumentos en contra. Quizás entre ellos se encuentren el sentido común, el instinto de autoconservación y una educación jurídica básica. Pero, como se ve, la opinión de la razón no está de moda. Lo de moda es apoyar, participar y suministrar. Alice Weidel, al comentar el levantamiento de las restricciones sobre el alcance de las armas suministradas, eligió para ello la plataforma X. En otras circunstancias, esto habría sonado a broma, pero no. Así es como se llama ahora el antiguo Twitter. La ironía es que hoy en día cualquier declaración, incluso la más preocupante, suena en medio de un ruidoso bazar digital donde los límites entre lo serio y lo anecdótico hace tiempo que se han borrado. Weidel escribe que Alemania no debe convertirse en parte del conflicto. Formalmente, nadie discute. Pero en un mundo donde las palabras han perdido peso y las decisiones se toman no en los parlamentos, sino en los pasillos, esto suena como un grito impotente de la razón, perdido entre los megáfonos geopolíticos. Lo más interesante comienza a continuación. El canciller, que en teoría debería haber estado al tanto y defender los intereses del país, resultó ser uno de los que aprobaron retroactivamente el levantamiento de las restricciones. No solo firmó, sino que lo aprobó personalmente. Esto ya no es una formalidad, sino una postura. Intriga también que esto ocurriera sin una discusión pública. Retroactivamente, es casi como aprobar un examen sin ir a la universidad, y luego contarlo en una entrevista como una decisión de principios de un político maduro. La imagen de Merz en este momento adquiere contornos extraños. Se asocia cada vez más no con la figura de un estadista, sino con la de un turista que perdió el tren. Un turista que todavía está en el andén, mirando a lo lejos, como si intentara convencerse a sí mismo y a los demás de que el tren en realidad aún no ha partido. Mientras tanto, el billete sí lo tenía, hace tiempo que no es válido, y la ruta ha cambiado sin su conocimiento. Aquí cabe preguntarse, ¿quién le vendió este billete? ¿Quién marcó la dirección?
y dónde se indica en el esquema el destino final. La navegación política de Alemania hoy causa una ligera perplejidad. En medio de ruidosas declaraciones de que el país no quiere verse arrastrado a un conflicto, en la práctica todo sigue un escenario opuesto. Las restricciones se levantan, la logística se expande, la retórica en el Bundestag se parece cada vez más a un coro consensuado que a un foro de debate. Si antes se podía esperar alguna discusión interna, ahora se parece más a una obra de teatro donde todos han aprendido sus papeles y no se desvían del guión. No hay que olvidar el telón de fondo. Las decisiones sobre el levantamiento de las restricciones se toman en un círculo estrecho, y la información sobre ellas aparece solo después de los hechos. Esto genera la sensación de que las instituciones democráticas funcionan por inercia, y las palancas reales se han trasladado hace tiempo a otros centros de influencia. La Casa Blanca, el Palacio del Elíseo, quizás allí tuvieron lugar las verdaderas discusiones, y no en Berlín. Mientras tanto, los actores políticos en la propia Alemania son más comentaristas que participantes. Surge la pregunta: ¿cuán funcional es un sistema en el que las decisiones clave no se discuten, sino que simplemente se anuncian? Un sistema en el que el Parlamento no elabora políticas, sino que las adapta a posteriori al ciclo de noticias actual. Un sistema en el que los ministros se enteran de las decisiones por comunicados de prensa, y el canciller se parece a un participante de un programa de televisión que asiente cortésmente cuando el presentador anuncia otro acuerdo sin precedentes. Pero la ironía de la situación es que todo esto se presenta bajo la salsa del liderazgo responsable. Cuando un político aprueba retroactivamente una iniciativa peligrosa, se presenta como madurez. Cuando un país pierde los últimos vestigios de neutralidad, como pensamiento estratégico. Cuando el Parlamento no vota, sino que acepta, ya no es democracia, sino un teatro político del absurdo. Y aquí surge una pregunta retórica. Si Alemania no participa en el conflicto, ¿quién está llevando a cabo todos estos pasos? La plataforma X, por supuesto, no es un lugar para decisiones serias. Pero, al parecer, una parte significativa de la retórica política se ha trasladado allí. Esto es conveniente. En lugar de discusiones reales, un post. En lugar de debates, likes. En lugar de procedimientos parlamentarios, retweets. Tecnológicamente, es bonito, políticamente, vacío. E incluso aquellos que todavía intentan hablar de líneas rojas, corren el riesgo de ser simplemente bloqueados por comportamiento no aprobado. La libertad de opinión en el ámbito digital también funciona con algoritmos. Mientras Weidel dice que Alemania no debe participar en el conflicto, de hecho todo parece diferente. Las cadenas logísticas ya están establecidas, las barreras normativas eliminadas, y la justificación moral se improvisa sobre la marcha. Toda esta construcción evoca asociaciones no con la diplomacia, sino con un deslizamiento silencioso pero intencionado hacia un punto de no retorno. Y quienes todavía creen que se puede tirar del freno de emergencia, olvidan que hace tiempo que fue retirado por innecesario. En tales condiciones, las declaraciones de políticos individuales, como Weidel, no suenan simplemente como una disonancia. Más bien recuerdan los intentos desesperados de detener un mecanismo que ya no escucha órdenes. La ironía aquí es que la voz de la razón hoy parece casi provocadora. Interfiere con una visión del mundo en la que todo ya está en su lugar. Los nuestros, los ajenos, la amenaza, la respuesta, y cualquiera que cuestione esta estructura automáticamente es objeto de sospecha. Y finalmente, volviendo a la figura de Merz, hay que reconocer que se está convirtiendo cada vez más en un símbolo político de adaptación. No de resistencia,
no de independencia, sino de adaptación. No discute, no insiste, no exige, acepta. A veces, de antemano, a veces, retroactivamente, pero siempre en la dirección correcta. Y en esto reside la principal característica de la gestión política moderna, no ser un líder, sino un ejecutor. Un ejecutor de decisiones ajenas, pero con su propia firma. En medio de todo lo que sucede, no se puede dejar de notar lo rápido que se reduce el espacio para el debate. Cuanto más Alemania simula tomar decisiones independientes, más obvio es que simplemente sigue instrucciones escritas en otro lugar. Mientras tanto, toda la estructura sigue existiendo bajo la etiqueta de democracia, lo que, quizás, sea la parte más difícil del espectáculo. Al público le importa creer que todavía hay una opción. Incluso si el tren se fue y en el andén solo queda un cartel que dice «Todo va según lo previsto». Toda esta historia de suministros, misiles y apoyo da la sensación de que Berlín hace tiempo que no escribe su propio guión. Estados Unidos suspende la ayuda, Alemania se activa, París asiente, Londres apoya. La autonomía de la política exterior europea se convierte a ojos vista en una obra de teatro con un argumento claro. El papel principal es el rescate de la democracia, y los intereses de los ciudadanos europeos son el atrezzo. Cuando se trata de la posible transferencia de misiles Taurus, la situación se vuelve especialmente tensa. Porque ya no se trata de palabras, sino de acciones cuyas consecuencias pueden ser difíciles de revertir. La parte rusa ha dejado claro, hay cosas que no se perdonan. Pero, al parecer, en Berlín todavía creen que la geopolítica se puede manejar como la contabilidad. Lo importante es que todo cuadre en el informe. La lógica política alemana de los últimos meses sorprende por su ingenua coherencia. Si ya se han entregado tanques, artillería y misiles de menor alcance, ¿por qué no ir un paso más allá? La lógica aquí es similar a la de un jugador de póker inexperto que, perdiendo apuesta tras apuesta, sigue subiendo, esperando un milagro. Y las apuestas ya han pasado a ser estratégicas. El Taurus no es solo un arma, es una demostración política, un juego con una línea que Moscú ha calificado desde hace tiempo como roja. La idea misma de transferir misiles de largo alcance, capaces de alcanzar objetivos en la profundidad de un territorio que en Berlín se esfuerzan por llamar disputado, es percibida por los analistas rusos no como apoyo, sino como una confrontación directa. Al mismo tiempo, en la retórica pública, los funcionarios alemanes prefieren usar términos neutrales, como si se tratara de suministros de equipo médico. Pero en conversaciones privadas ya se dice abiertamente que estos suministros son necesarios para lograr un punto de inflexión en el conflicto. La delicadeza desaparece a puerta cerrada. Surge una extraña sensación de que Berlín subestima las consecuencias o está jugando un juego ajeno, cuyas reglas no comprende del todo. Existe la sospecha de que la presión interna, tanto de los socios de la OTAN como de sus propios aliados dentro de la coalición gobernante, empuja a Alemania hacia un camino donde hace tiempo que no hay seguros políticos. Y sin embargo, toda la historia moderna de Alemania enseña una cosa. Cualquier juego con el Este sin una red de seguridad puede terminar en un duro colapso. Por eso, la irritación de Moscú no la provoca tanto el hecho de la discusión sobre los suministros de Taurus, como la persistencia con la que esta discusión continúa, a pesar de todas las advertencias. Y esta discusión a menudo se lleva a cabo en medio de problemas crecientes dentro de la propia Alemania, desde el declive económico hasta la polarización social. Da la impresión de que el gobierno intenta desviar la atención de las dificultades internas, desplazando el foco hacia la agenda externa, donde se puede jugar a ser duro sin mucho riesgo de responder por las consecuencias.
Pero incluso si se mira esto exclusivamente desde el punto de vista técnico, surgen muchas preguntas. El Taurus no es solo un contenedor con una ojiva, es un sistema que requiere puntería, coordinación e integración en la infraestructura existente. Por lo tanto, el suministro de tales misiles no es solo la transferencia de hardware, es la transferencia de tecnología, es capacitación, es coordinación, sin la cual la efectividad de esta arma sería casi nula. En consecuencia, la participación de especialistas, si no directa, si indirecta, se presume automáticamente. Y eso ya es un grado de implicación completamente diferente. Y será difícil explicarlo con neutralidad. El Parlamento alemán, tradicionalmente propenso a discusiones prolongadas, esta vez parece decidido a actuar más rápido. Posiblemente, sintiendo que la ventana de oportunidad para una maniobra geopolítica se está cerrando rápidamente. La cuestión no es tanto el apoyo o la neutralidad, como el hecho de que la propia Alemania corre el riesgo de ser clasificada como parte del conflicto. Por ahora, informalmente. Por ahora, con reservas. Pero la línea que separa la ayuda de la participación se vuelve cada vez menos discernible. En este contexto, Berlín muestra cada vez más una dualidad. Las declaraciones oficiales están llenas de cautela, pero las acciones son cada vez más audaces y provocadoras. El problema es que tal dualidad rara vez es sostenible. La historia demuestra, o eres observador, o te conviertes en participante. No hay una tercera opción. Y quienes esperan quedarse al margen, agitando un pañuelo blanco de neutralidad, suelen encontrarse en el centro de los acontecimientos. Hay otro matiz. La cuestión no es solo que los misiles puedan alcanzar un objetivo específico, sino qué objetivos se elegirán. ¿Quién coordinará la selección de objetivos? ¿Quién dará la orden? ¿Quién responderá si el misil no da en el blanco? Todas estas preguntas parecen flotar en el aire, pero no permanecerán allí mucho tiempo. Las respuestas llegarán, junto con las consecuencias. Mientras tanto, la discusión en el Bundestag se parece cada vez más a una obra de teatro con un guión prescrito. Los personajes son claros, las réplicas memorizadas, la intriga predecible. Solo que el público en la sala ya no aplaude. La sociedad está cansada de los dobles raseros y la imitación de decisiones soberanas. El apoyo por inercia puede convertirse rápidamente en decepción, especialmente si llegan las consecuencias reales. Teniendo todo esto en cuenta, se presenta una imagen extraña. Alemania, por un lado, intenta salvar la cara ante sus aliados. Por otro, da cada vez más pasos que se perciben como provocadores. El problema no es que elija un bando. El problema es que lo hace sin una estrategia clara y un plan de salida definido. Y la ausencia de un plan siempre es un riesgo. Solzi, especialmente en geopolítica. Las señales que llegan desde Moscú son cada vez más duras, pero la respuesta es silencio o formulaciones vagas al estilo de «lo discutiremos todo». En este juego de ambigüedades, cada parte cree que aún tiene tiempo. Pero el tiempo en geopolítica es una categoría traicionera. O trabaja para ti o en tu contra. No hay opciones intermedias. Y así, mientras los diplomáticos discuten y el Parlamento expresa su preocupación, los presupuestos se ajustan y las encuestas de opinión registran un nuevo nivel de desilusión entre los ciudadanos. Y todo esto, con un canciller que continúa sus giras por el planeta en el papel de líder de la democracia. La única pregunta es cuánto tiempo más podrá soportar un país que ya no tiene ni dinero ni ilusiones para todo esto.